¿Te has preguntado si es posible que la sanidad de tu cuerpo y de tu alma no dependa solo de tratamientos humanos, sino de un secreto espiritual que Dios mismo ha revelado? La Escritura nos ofrece una clave poderosa en Éxodo 15:26. Yo soy el Señor, tu sanador. Estas palabras no son una simple promesa, son la base de un principio eterno. Dios ha depositado en su palabra y en nuestra fe el verdadero camino hacia la autocuración. Hoy veremos cómo este misterio divino se manifiesta en la vida de quienes confían en Él y cómo la fe, la obediencia y la comunión con su presencia abren puertas a una restauración integral. Te mostraremos cómo reconocer en la Biblia el secreto de la sanidad interior y física que solo Dios puede otorgar. ¿Estás listo para entender lo que Él ha reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo lleva una carga invisible que no logras explicar? Una dolencia que no siempre responde a los tratamientos o que, aunque parece aliviarse por un tiempo, vuelve con más fuerza. La Biblia nos revela que la raíz de la verdadera sanidad no se encuentra únicamente en los medicamentos ni en las prácticas externas, sino en el estado de nuestro espíritu. Proverbios 17:22 lo dice con claridad. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí encontramos un secreto que a menudo pasa desapercibido. Nuestra salud está íntimamente ligada a lo que ocurre en lo más profundo de nuestra alma. Dios no nos creó para vivir en enfermedad permanente, sino para experimentar la plenitud de la vida que proviene de Él. Y esa plenitud comienza desde adentro, cuando permitimos que su presencia sane primero el corazón y, como consecuencia, el cuerpo. Desde los primeros capítulos de la Escritura, vemos cómo el desorden espiritual abrió las puertas a la enfermedad. En el huerto del Edén, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. No había dolor, no había llanto, no existía la enfermedad. El ser humano fue diseñado para vivir en comunión con el Creador, y esa comunión era la fuente de vida y salud. Pero cuando entró el pecado, no solo llegó la separación espiritual, también apareció la corrupción del cuerpo. Génesis 3:19 declara: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte y la enfermedad son consecuencias directas de la ruptura espiritual con Dios. Por eso, toda búsqueda de autocuración que ignore esta verdad será incompleta. La raíz de la sanidad comienza en restaurar lo que fue quebrado en el espíritu. A lo largo de la Biblia encontramos relatos donde las enfermedades estaban vinculadas a lo espiritual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, se narra cómo Jesús sanó a un paralítico que fue bajado por sus amigos a través del techo. La primera respuesta de Jesús no fue levantarlo de inmediato, sino decir: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Solo después de tratar el estado espiritual del hombre, pronunció las palabras que trajeron sanidad física: levántate, toma tu lecho y anda. Esta escena es una revelación poderosa de que muchas veces lo físico refleja lo que ocurre en lo espiritual. La parálisis de aquel hombre era visible, pero Jesús discernió que había algo más profundo que debía ser sanado primero. Cuando ignoramos el estado del alma, es como si intentáramos curar un árbol enfermo solo pintando sus hojas. Por fuera puede lucir mejor, pero las raíces siguen dañadas y tarde o temprano volverá a marchitarse. Dios, en cambio, va directamente a las raíces, a ese lugar invisible donde se originan las heridas, los temores y las cargas que consumen al cuerpo. El salmista lo entendía bien cuando clamaba: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. La falta de confesión, la culpa acumulada, la tristeza no resuelta, todo eso se traduce en desgaste físico. Pero también sabía que al entregar esas cargas al Señor venía la restauración. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Allí comienza la sanidad, en un corazón que reconoce su necesidad de Dios. No se trata de negar la importancia de la medicina, sino de comprender que la medicina trata lo visible mientras Dios restaura lo invisible. En 2 Reyes 20 encontramos a Ezequías enfermo de muerte. El profeta Isaías le anuncia que ordene su casa porque no vivirá más. Pero el rey se vuelve al Señor con lágrimas y oración, y Dios le concede 15 años más de vida. Junto con la promesa divina, Isaías ordena aplicar un remedio físico sobre la llaga. Esta historia muestra el equilibrio perfecto. Dios obra en lo espiritual, pero también guía lo natural. Sin embargo, el punto de inicio fue la oración y el quebrantamiento del corazón. La raíz de la sanidad fue espiritual, y de allí se manifestó en lo físico. Hoy, muchas enfermedades que enfrentamos tienen una raíz en el estrés, la ansiedad, el miedo constante, la falta de paz. Estudios médicos han confirmado que el estado emocional impacta directamente en el sistema inmunológico. La palabra ya lo había revelado siglos atrás. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz interior que viene de confiar en Dios es un escudo poderoso contra la enfermedad. No es casualidad que Jesús, cuando sanaba, muchas veces añadía las palabras: vete en paz. La paz es el fruto de la restauración espiritual, y esa paz se convierte en medicina para el cuerpo. Pensemos en la historia de Job. Perdió su salud, sus bienes y a su familia, y en medio de su aflicción, sus amigos lo acusaban de pecados ocultos. Job clamaba no solo por alivio físico, sino por una respuesta espiritual. Finalmente, Dios se revela a él desde el torbellino y lo restaura no solo en lo material, sino también en lo físico y lo espiritual. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí vemos otro principio poderoso. La restauración espiritual, en este caso expresada a través del perdón y la oración, abrió el camino a la sanidad y a la bendición abundante. La raíz de la autocuración no se encuentra en fórmulas humanas, sino en el diseño divino. Dios nos creó con la capacidad de ser renovados desde adentro hacia afuera. El apóstol Pablo lo expresó así en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El secreto para la sanidad integral está en permitir que nuestro ser interior sea renovado constantemente por la presencia de Dios. Cuando el espíritu es fortalecido, el cuerpo encuentra nuevas fuerzas para sanar. Muchos testimonios de fe a lo largo de la historia confirman esta verdad. Personas que enfrentaban enfermedades terminales y que, al entregarse a Dios, encontraron una sanidad inexplicable para la ciencia. No fue magia, fue la restauración del alma que abrió puertas para que el cuerpo también se alineara con la vida que proviene de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia incluye no solo lo espiritual, sino también lo físico. Podemos recordar también el caso de la mujer con flujo de sangre narrado en Marcos 5. Durante 12 años había sufrido, gastando todo lo que tenía en médicos, sin encontrar mejoría. Pero al acercarse a Jesús con fe, tocó el borde de su manto y fue sanada de inmediato. Lo impactante es que Jesús no solo le dijo que estaba libre de su enfermedad, sino que declaró: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La sanidad fue completa, tanto física como espiritual. Esa mujer no solo recuperó su salud, también recuperó su dignidad y su paz. El verdadero secreto de la autocuración estuvo en la fe que la conectó con el poder divino.
Cuando comprendemos que la raíz de la sanidad es espiritual, dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y comenzamos a vernos como hijos de un Dios que tiene poder para restaurar todas las áreas de nuestra vida. El Salmo 103, 2-3 declara: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El perdón y la sanidad aparecen unidos porque ambos provienen de la misma fuente, el amor restaurador de Dios. Tal vez hoy sientas que llevas sobre ti cargas de angustia, resentimiento, temores que se reflejan en dolores físicos, en insomnio, en una fatiga constante. Tal vez hayas buscado respuestas en muchos lugares sin encontrar alivio. La buena noticia es que Dios mismo ha revelado el secreto. Comienza en el corazón. Él es quien trae sanidad al alma, y esa sanidad se manifiesta en el cuerpo. Jeremías 30:17 nos asegura: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. No importa cuán profundas sean las heridas, Dios tiene el poder de restaurar lo invisible y a través de ello, lo visible. La autocuración no significa depender de la propia fuerza humana, sino permitir que la vida de Dios fluya desde el interior. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, renovando pensamientos, limpiando emociones, trayendo paz y esperanza. Cuando esa transformación ocurre dentro, el cuerpo responde con nuevas fuerzas. Por eso, el verdadero secreto no es oculto para unos pocos, está disponible para todos los que buscan a Dios con sinceridad. Santiago 5:15 lo confirma: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe actúa en ambos niveles, sanando el alma y levantando el cuerpo. Al reconocer que la raíz de la sanidad es espiritual, dejamos de poner nuestra confianza solo en lo externo y comenzamos a buscar la fuente verdadera en Dios. Esto no significa abandonar la ayuda médica, sino comprender que la medicina trata los síntomas, mientras Dios trata la causa. Y cuando Él toca la raíz, la restauración es completa. Esa es la invitación para quienes buscan autocuración. No es un viaje de técnicas, sino un regreso al corazón de Dios. Allí comienza todo. Allí se encuentra la fuente que transforma el dolor en esperanza y la enfermedad en testimonio de vida. Cuando observamos las Escrituras descubrimos un principio poderoso que atraviesa toda la revelación de Dios. Su palabra no es simplemente información, es vida. Desde el inicio, el universo fue creado por medio de la voz divina. En Génesis, leemos que Dios dijo: «Sea la luz», y fue la luz. El acto creador estuvo ligado a la declaración de su palabra, y esa misma palabra continúa teniendo poder para dar forma, para sostener y para sanar. Hebreos 4:12 lo confirma al decir: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». No se trata de un texto común, sino de un poder sobrenatural que actúa en lo más profundo del ser humano, llegando a donde ninguna medicina puede alcanzar. En Proverbios 4:20-22 encontramos una promesa que revela este secreto con claridad. «Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo». Aquí la Escritura se define a sí misma como medicina, y no habla de un efecto parcial, sino de un impacto total que abarca cuerpo, alma y espíritu. La clave está en recibir la palabra con atención, guardarla en el corazón y permitir que actúe desde dentro hacia afuera. La verdadera autocuración comienza cuando la palabra de Dios se convierte en alimento diario,
penetrando en lo más íntimo y restaurando lo quebrado. A lo largo de la historia bíblica, vemos que el poder de la palabra fue esencial para liberar, restaurar y sanar. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, enfrentando hambre y necesidad, Dios les envió maná del cielo. Este alimento no solo sostenía su cuerpo, era una enseñanza espiritual. Deuteronomio 8:3 lo explica. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La vida verdadera no se sostiene únicamente de lo físico, sino de lo que procede de la boca de Dios. El maná era un símbolo de la palabra que nutre, sana y sostiene. Así como el pueblo debía recogerlo cada día, nosotros estamos llamados a acudir constantemente a la palabra para que se convierta en el sustento que restaura nuestras fuerzas. Jesús mismo afirmó esta verdad cuando fue tentado en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el enemigo intentó debilitarlo con la necesidad física, pero su respuesta fue clara. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos cómo la palabra no es un recurso secundario, sino la fuente misma de fortaleza y resistencia. Jesús venció la tentación citando la Escritura, demostrando que la palabra no es teoría, sino un arma viva y eficaz que da victoria sobre el enemigo, protege el corazón y renueva la mente. El salmista comprendía la dimensión sanadora de la palabra. En el Salmo 107:20 declara: envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. La acción de Dios fue enviar su palabra, y el resultado fue la sanidad. Esto muestra que la palabra no es pasiva, sino activa. Es enviada como un bálsamo que rompe cadenas, restaura lo que estaba perdido y trae libertad. Cuando permitimos que esta palabra habite en nosotros, se convierte en la medicina más poderosa contra las enfermedades del cuerpo y del alma. La profecía de Isaías acerca del Mesías también está impregnada de esta verdad. En Isaías 55:10-11 leemos: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra es como la lluvia que humedece la tierra seca y la hace fructificar. Donde hay sequedad, donde hay esterilidad, la palabra trae vida. Este pasaje nos asegura que lo que Dios declara siempre cumple su propósito, y uno de esos propósitos es la sanidad integral de su pueblo. Cuando Jesús caminaba entre la gente, sus palabras no eran discursos vacíos, eran vida que transformaba. En Juan 6:63, Él mismo lo explicó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada enseñanza, cada proclamación, llevaba dentro la esencia del Espíritu Santo, y al entrar en el corazón de quienes lo escuchaban, producían transformación. No es extraño que muchos enfermos no solo fueran sanados al ser tocados, sino al oírle hablar. El poder estaba en lo que decía, porque lo que pronunciaba era la misma palabra de Dios encarnada. Un ejemplo conmovedor de este poder lo vemos en el centurión que se acercó a Jesús pidiéndole por su siervo enfermo. Cuando Jesús le dijo que iría a su casa, el centurión respondió: tan solo di la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este hombre entendió algo que muchos no comprenden. La palabra de Cristo no necesita desplazamiento físico ni contacto material. Tiene autoridad en sí misma, y Jesús, sorprendido por su fe, declaró que no había hallado tanta fe ni en Israel. Al instante, el siervo fue sanado. Aquí se revela que la palabra es suficiente, que su poder trasciende distancias y circunstancias. La autocuración comienza cuando recibimos la palabra con esta certeza:
sabiendo que lo que Dios dice tiene poder para transformar nuestra realidad. El profeta Jeremías expresó en su clamor la experiencia de muchos que buscan sanidad. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Aquí la palabra se compara con alimento que se ingiere y que produce gozo interior. Esa alegría no es superficial, es la restauración del corazón que impacta todo el ser. Así como el alimento físico se convierte en energía para el cuerpo, la palabra se convierte en medicina que renueva la mente, sana las emociones y fortalece el espíritu. El apóstol Pablo también reconoció el poder transformador de la palabra en su carta a los romanos. En el capítulo 10:17 afirma: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, que es esencial para recibir la sanidad, nace del contacto con la palabra. Sin ella, la fe se debilita, pero al exponernos constantemente a lo que Dios ha dicho, nuestro interior se llena de certeza, y esa certeza abre las puertas a la restauración divina. En el Evangelio de Juan encontramos otro aspecto maravilloso. Allí se nos presenta a Cristo como el Verbo, es decir, la palabra hecha carne. Juan 1:14 declara: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La máxima expresión del poder de la palabra fue Jesús mismo, encarnado para mostrar que el designio eterno de Dios es sanar, restaurar y dar vida. Cada milagro de sanidad que realizó fue la confirmación de que la palabra de Dios tiene poder para traer autocuración al ser humano. Podemos ver cómo esta palabra no solo sana lo físico, sino que también libera lo espiritual. En la sinagoga de Capernaum, Jesús reprendió a un espíritu inmundo con una simple declaración: cállate y sal de él. Marcos 1:25. El hombre quedó libre de inmediato. Una sola palabra pronunciada con autoridad bastó para quebrar la opresión espiritual y devolver la libertad. Esa misma palabra sigue teniendo poder hoy para sanar cuerpos enfermos y liberar almas cautivas. El libro de los Salmos abunda en referencias al poder de la palabra como guía y sostén. En el Salmo 119:105 se dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una lámpara no solo ilumina, también protege de tropiezos y dirige hacia lugares seguros. De la misma manera, la palabra nos conduce por senderos de vida, evitando que caigamos en caminos que dañan el alma y el cuerpo. Esa luz es medicina preventiva, porque nos guarda de caer en trampas que podrían destruirnos. Isaías 53:5 proclama una de las verdades más profundas acerca de la sanidad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí la palabra revela que la obra redentora de Cristo incluye la sanidad. La llaga de Cristo se convierte en el fundamento de toda restauración, y al apropiarnos de esta promesa, permitimos que su poder se manifieste en nosotros. No es solo un recuerdo histórico, es una declaración vigente que actúa en quienes la reciben con fe. En Apocalipsis, la visión final del apóstol Juan nos muestra que la palabra sigue siendo fuente de sanidad. Él describe un río de agua de vida que fluye del trono de Dios, y a cada lado del río está el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Esta imagen profética apunta a una restauración total, pero también nos recuerda que desde ahora tenemos acceso a esa vida sanadora a través de la palabra que fluye como un río, trayendo frescura y vida a todo aquel que se acerca. Comprender la palabra como medicina es reconocer que la verdadera autocuración no proviene de fórmulas externas, sino de sumergirse en lo que Dios ha dicho. Cuando la palabra habita en el corazón, trae paz al alma, fortaleza al cuerpo y dirección al espíritu. Es un proceso de renovación constante, porque cada vez que meditamos en ella,
Cada vez que la declaramos y la creemos, su poder actúa como un bálsamo que restaura y sana. Por eso, la invitación es clara. No basta con conocer la palabra de manera superficial, es necesario guardarla en el corazón, meditar en ella día y noche, dejar que se convierta en la voz que dirige cada pensamiento y cada acción. Solo entonces veremos cómo se cumple la promesa de Proverbios. Será vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Ese es el verdadero secreto de la autocuración revelado por Dios, su palabra viva y eficaz, obrando desde lo más profundo hasta lo más externo de nuestra existencia. La fe es el puente invisible que conecta la necesidad humana con el poder divino. A lo largo de las Escrituras encontramos que la fe no es un concepto abstracto ni una emoción pasajera, sino la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tal como lo declara Hebreos 11:1. La sanidad y la restauración que Dios ha prometido no se alcanzan por los méritos humanos ni por la lógica natural, sino por la fe que abre la puerta a lo sobrenatural. Sin fe, incluso el mensaje más poderoso de la palabra se queda sin fruto, pero con fe, lo imposible se vuelve posible y lo que parecía definitivo se transforma en testimonio de vida. Cuando Jesús caminó entre la multitud, constantemente repetía estas palabras a quienes buscaban sanidad: tu fe te ha salvado. La mujer con flujo de sangre, el ciego Bartimeo, el leproso agradecido, todos escucharon esa misma sentencia. La fe fue el canal por el cual recibieron el milagro. La mujer que se abrió paso entre la multitud, en Marcos 5 había gastado todos sus recursos en busca de alivio sin encontrar respuesta. Sin embargo, en su corazón creció una convicción firme: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa declaración no era una suposición, era fe activa que la impulsó a actuar, y en el momento en que tocó a Jesús, la fuente de su enfermedad se secó. Jesús no dijo que fue un toque especial en su manto lo que la sanó, sino su fe. Aquí entendemos que la fe convierte el deseo en realidad cuando se aferra a la verdad de Dios. El ciego Bartimeo, sentado a la orilla del camino, gritaba sin descanso: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud lo reprendía, pero él perseveraba porque dentro de sí sabía que aquel era el momento de su encuentro con la luz. Jesús se detuvo, lo llamó y le preguntó qué quería. Su respuesta fue directa: Maestro, que recobre la vista. Jesús declaró: vete, tu fe te ha salvado. En ese instante vio. La fe de Bartimeo rompió las barreras de la oscuridad y lo condujo a la restauración total. Estos relatos muestran que la fe no es pasiva, es una fuerza activa que insiste, que proclama y que confía más allá de las circunstancias. Cuando analizamos la historia de Abraham, llamado padre de la fe, vemos que toda su vida es un ejemplo del poder restaurador que surge de creer en la promesa divina. Dios le prometió descendencia cuando su cuerpo estaba envejecido y la matriz de Sara era estéril. Romanos 4:22-21 nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no se basaba en lo visible, sino en la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Y esa fe no solo le dio un hijo, sino que lo convirtió en el portador de una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Así la fe se revela como un puente que trae vida donde todo parecía muerto. En los Evangelios vemos otro episodio que resalta el valor de la fe en la sanidad. 4 amigos llevaron a un paralítico ante Jesús, bajándolo por el techo porque no había manera de entrar por la puerta. El relato en Marcos 2:5 declara: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí observamos que Jesús respondió no solo a la necesidad del hombre, sino a la fe de quienes lo llevaron.
La fe se convierte en un poder colectivo, en una fuerza que no solo beneficia a uno mismo, sino que puede abrir caminos de sanidad para otros. La autocuración encuentra aquí una dimensión más profunda. Cuando la fe es compartida, genera restauración en comunidad. El centurión romano que rogó por su siervo enfermo entendió con claridad la autoridad de la palabra. Dijo a Jesús que no era necesario que entrara en su casa, sino que solo dijera la palabra y su siervo sanaría. Jesús se maravilló de su fe y lo puso como ejemplo, declarando que ni en Israel había encontrado tanta fe. La fe del centurión trascendió barreras culturales y religiosas, demostrando que lo que mueve la mano de Dios no es el linaje ni las obras, sino la confianza plena en su poder. Esa fe hizo que la palabra actuara a distancia, confirmando que no hay límites geográficos ni físicos cuando la fe está presente. El libro de Santiago resalta el vínculo entre fe y oración en el contexto de la sanidad. Santiago 5:15 afirma: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí se nos muestra un principio doble. La fe no solo trae restauración física, sino también perdón espiritual. La sanidad completa incluye cuerpo y alma, y es la fe la que abre el camino para que ambos aspectos sean tratados al mismo tiempo. La autocuración, según el diseño de Dios, no es fragmentada, es integral, y solo la fe puede sostener este proceso. Incluso en momentos de aparente derrota, la fe se convierte en la fuerza que sostiene. Pensemos en la historia de Job, quien en medio de la pérdida y la enfermedad pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su alma estaba abatida, pero la fe lo mantuvo en pie hasta que vio la restauración de Dios. La fe es el puente que permite esperar aun cuando no hay señales visibles de cambio, porque confía en que el Redentor tiene la última palabra. El mismo Jesús subrayó la importancia de la fe en varias ocasiones. En Mateo 17:20 dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta comparación revela que no se trata de la cantidad de fe, sino de su autenticidad. Incluso una pequeña semilla de fe, si es genuina, tiene el poder de mover lo inamovible. En el contexto de la sanidad, esa fe actúa como catalizador que transforma el diagnóstico más desalentador en una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. La recompensa de la fe no es solo material, es espiritual y física. Quien busca a Dios con fe encuentra restauración en todas las áreas de su vida. La autocuración ocurre cuando el corazón decide confiar, incluso en medio de la incertidumbre, porque esa confianza abre el espacio para que el poder de Dios obre de manera plena. Isaías 7:9 presenta una advertencia que también es promesa. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí se revela que la fe no solo trae milagros, sino que también sostiene la vida misma. Sin fe, el ser humano se debilita y se derrumba ante las adversidades, pero con fe permanece firme. En el proceso de sanidad, la perseverancia en la fe es lo que permite ver los resultados a largo plazo. Dios obra en su tiempo, y la fe es la que mantiene al creyente firme hasta que la promesa se cumple. La fe también tiene la capacidad de crear un ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. En Marcos 6:5-6 se relata que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra por la incredulidad de ellos. La falta de fe cerró la puerta al obrar divino. Esto nos enseña que la fe no es opcional, es necesaria para que el poder sanador de Dios se manifieste. Donde hay fe,
hay un espacio abierto para la intervención sobrenatural. Donde no la hay, lo divino es limitado por la incredulidad. En la historia del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y caminaron hacia la tierra prometida, muchos quedaron en el desierto porque no creyeron. Hebreos 3:19 resume esta tragedia diciendo: no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es una barrera que impide alcanzar la plenitud que Dios ha preparado. En contraste, Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida porque creyeron en la promesa del Señor. Este relato no solo habla de conquistar territorios, también enseña que la fe es necesaria para entrar en la herencia de la sanidad y la vida abundante que Dios ofrece. La fe, entonces, no es simplemente un sentimiento, es una decisión consciente de creerle a Dios por encima de las circunstancias. Es mirar lo invisible como más real que lo visible. 2 Corintios 5:7 lo resume en una frase breve pero profunda: porque por fe andamos, no por vista. Caminar por fe significa que la realidad espiritual tiene más peso que la evidencia física. Cuando alguien decide vivir bajo esta verdad, la autocuración se convierte en un proceso natural, porque el espíritu sostiene al cuerpo y lo alinea con el propósito de Dios. Jesús dijo en Marcos 9:23: al que cree, todo le es posible. Esta afirmación no tiene límites, porque la fe conecta al creyente con el poder ilimitado de Dios. Lo que a los ojos humanos es imposible, para la fe es alcanzable, porque no depende de las fuerzas propias, sino del poder del Creador. Cada vez que Jesús pronunciaba estas palabras, estaba recordando que el verdadero secreto de la sanidad y la restauración no está en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios hace cuando encuentra un corazón que cree. El apóstol Pedro también confirma esta verdad en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, cuando habla de la fe como la que produce la salvación de vuestras almas. La salvación y la sanidad están entrelazadas, porque ambas provienen de la obra redentora de Cristo y ambas se reciben por fe. Así como la fe nos da vida eterna, también nos da vida en abundancia aquí y ahora. Al final, la fe es el puente indispensable en el proceso de autocuración. Es la respuesta del corazón humano al amor eterno de Dios. Es creer que su palabra es verdad, que su poder no tiene límites y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sin fe, el alma permanece encerrada en la duda y el cuerpo sigue cargando las consecuencias de esa desconfianza. Con fe, el alma se abre a la esperanza y el cuerpo recibe la vida que fluye desde lo alto. Esa es la revelación que Dios nos entrega. El verdadero secreto de la autocuración se manifiesta cuando la fe se convierte en la base sobre la cual descansamos y avanzamos. El corazón humano guarda recuerdos que muchas veces se convierten en cadenas invisibles, ataduras que impiden vivir con plenitud, la herida de una traición, el peso de una injusticia, la palabra hiriente que nunca fue sanada. Todo eso se acumula como un veneno silencioso que intoxica el alma y termina afectando al cuerpo. La ciencia puede reconocer que el rencor y la amargura generan enfermedades psicosomáticas, pero la Escritura lo había revelado mucho antes. Efesios 4:31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí encontramos una verdad espiritual que actúa como medicina. El perdón no es solo un acto moral, es una llave que abre la puerta a la sanidad interior y física. Jesús abordó este tema con una fuerza que sacude toda resistencia. En Mateo 6, al enseñar el Padre Nuestro, incluyó estas palabras: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración más conocida del cristianismo vincula directamente el perdón que recibimos de Dios
con el perdón que ofrecemos a los demás. No es casualidad que al terminar esta enseñanza Jesús remarcara: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 a 15. El perdón no es opcional ni secundario, es central en la vida espiritual y también lo es en el proceso de autocuración. El alma que guarda resentimiento permanece atada, y esas ataduras se manifiestan en el cuerpo con síntomas que ningún tratamiento logra resolver. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, narrada en Mateo 18, 21 a 35, se expone con claridad el daño que produce la falta de perdón. Un hombre debía una deuda impagable, pero el rey, movido a misericordia, la perdonó por completo. Sin embargo, ese mismo siervo, al salir, se encontró con uno que le debía una cantidad mínima y lo encarceló hasta que pagara. Cuando el rey se enteró, lo reprendió y lo entregó a los verdugos hasta que saldara toda la deuda. Jesús concluye la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón incompleto o superficial no libera, porque mientras exista rencor, la cárcel interior sigue cerrada. Esa cárcel se traduce en angustia, en insomnio, en enfermedades que se alimentan de la amargura acumulada. El perdón no significa justificar el mal recibido, tampoco borrar la memoria de lo ocurrido. El perdón es liberar el corazón de la carga que oprime, es entregar la justicia en las manos de Dios y permitir que Él sane lo que el dolor había corrompido. Romanos 12:19 recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando soltamos el derecho de vengarnos, dejamos que Dios actúe como juez justo, y en ese acto de confianza encontramos libertad. El corazón que perdona se aligera, la mente recupera la paz, el cuerpo experimenta alivio. Isaías 1:18 trae una promesa que refleja la naturaleza de este perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Dios que nos perdona con tanta amplitud nos invita a imitar ese acto hacia los demás. Si Él, que es santo y perfecto, nos limpia de toda maldad, ¿cómo no habríamos de perdonar nosotros a quienes nos han herido? Al hacerlo, no solo liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos del veneno del rencor. La falta de perdón consume energía vital. El libro de Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La amargura actúa como una carcoma silenciosa, desgastando desde adentro, debilitando las defensas, abriendo puertas a enfermedades. En cambio, el perdón trae paz, y esa paz se refleja en vitalidad. La autocuración comienza cuando el alma deja de pelear contra viejas batallas y descansa en el amor de Dios. En el ministerio de Jesús vemos cómo la sanidad y el perdón estaban íntimamente ligados. En Lucas 5:20, al sanar al paralítico, lo primero que declaró fue: hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos murmuraban, preguntándose quién tenía autoridad para perdonar, pero Jesús mostró que el perdón es la raíz que abre camino a la sanidad. Al declarar perdón, las cadenas invisibles que lo ataban se rompieron y entonces pudo levantarse. Esto nos enseña que muchas veces el cuerpo permanece enfermo porque el alma está cargada de culpas no resueltas o de rencores no soltados. El perdón trae libertad y esa libertad se traduce en restauración física. En el Sermón del Monte, Jesús habló del perdón como una condición indispensable para la reconciliación. Dijo:
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Este mandato revela que la adoración y la comunión con Dios están incompletas si no hay perdón en el corazón. Y si la comunión con Dios es la fuente de vida y sanidad, entonces la falta de perdón interrumpe ese flujo, generando vacío y enfermedad. El perdón restaura la conexión con Dios, y esa restauración abre la fuente de la autocuración. El profeta Miqueas expresó de manera poética la grandeza del perdón divino. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Miqueas 7:18. Ese deleite en la misericordia revela que Dios no guarda rencor, sino que se complace en perdonar. Al imitar su carácter, nosotros también experimentamos ese deleite, porque el perdón transforma la amargura en paz, la tristeza en gozo y la enfermedad en restauración. La oración de Jesús en la cruz es el ejemplo supremo de perdón. Mientras sufría el dolor físico y la humillación, pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El acto más alto de perdón ocurrió en el momento de mayor sufrimiento. Esa declaración no solo liberó a los que lo crucificaban, también abrió la puerta de la redención para toda la humanidad. En ese instante, el perdón se manifestó como la fuerza más poderosa para sanar el mundo. Al contemplar esa escena, comprendemos que el perdón no es debilidad, es poder divino que vence el mal y trae vida. El Salmo 103 resume esta conexión entre perdón y sanidad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 3. La estructura del versículo muestra que ambas acciones van unidas. El mismo Dios que limpia el alma es el que restaura el cuerpo. Negarse a perdonar es como cerrar la puerta a esa promesa. Perdonar es abrirla para que fluya la gracia de la sanidad. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Muchas veces el corazón no siente el deseo de perdonar, pero cuando se toma la decisión de obedecer la palabra y soltar la ofensa, Dios obra en lo profundo, transformando lo que parecía imposible. Colosenses 3:13 dice: Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí el perdón no es una sugerencia, es un mandato que refleja la naturaleza de Cristo en nosotros. Y al obedecerlo, experimentamos la libertad que produce la autocuración. En el libro de Génesis encontramos una de las historias más impactantes sobre el poder del perdón. José fue vendido por sus propios hermanos, sufrió esclavitud, injusticias y prisión, pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50:20 declaró: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Su capacidad de perdonar no solo liberó a sus hermanos, sino que permitió que él mismo viviera en plenitud, sin cargas de resentimiento que pudieran destruirlo. Esa decisión lo convirtió en instrumento de vida para muchos. El perdón se revela aquí como un acto que no solo sana al que lo da, sino que multiplica sanidad a quienes lo rodean. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios sobre la necesidad de perdonar, no lo hizo desde la teoría, sino desde la convicción de que el perdón es la esencia misma del Evangelio. Efesios 1:7 afirma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es inseparable del perdón, y ese perdón es lo que nos libera de la condena y de la muerte. Si hemos recibido tal gracia, estamos llamados a extenderla. En ese acto se activa un ciclo de sanidad
que empieza en el corazón y se refleja en el cuerpo. Así, el perdón se convierte en el verdadero secreto que Dios revela para la autocuración. No importa cuán grande haya sido la ofensa, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando el corazón decide perdonar, las cadenas se rompen, la sanidad comienza en el alma, se extiende a la mente y alcanza el cuerpo. La falta de perdón es como una herida abierta que nunca cicatriza. El perdón es el bálsamo que la cierra y la transforma en una señal de victoria. La palabra lo confirma una y otra vez. El perdón no es una carga, es un regalo de libertad. Y en esa libertad se encuentra la restauración integral que Dios ha prometido a sus hijos. El ser humano fue creado para vivir en comunión con el Espíritu de Dios, y es en esa relación donde encuentra la verdadera fuente de vida. Desde el principio, cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, no fue hasta que sopló en su nariz aliento de vida que aquel cuerpo inerte se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7 lo describe con claridad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo inicial es figura del Espíritu Santo, quien desde entonces ha sido el dador de vida y la fuerza que sostiene cada fibra de nuestra existencia. La autocuración no puede comprenderse plenamente sin reconocer que el Espíritu de Dios es la fuente que restaura lo que está dañado y vivifica lo que parece perdido. El profeta Ezequiel recibió una visión que revela de manera poderosa la obra del Espíritu. En el valle de huesos secos, descrito en el capítulo 37, Dios le ordenó profetizar sobre los huesos, y mientras lo hacía, se unieron, se cubrieron de carne, pero aún no había en ellos vida. Fue entonces cuando el Señor dijo: «Profetiza al Espíritu». Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:9-10. Los huesos que estaban secos y sin esperanza cobraron vida por la acción del Espíritu. Esta visión no es solo un relato simbólico, es una verdad espiritual. Cuando el Espíritu Santo entra en lo que parecía muerto, surge restauración, fuerza y sanidad. En el ministerio de Jesús vemos cómo la presencia del Espíritu estaba siempre vinculada a la sanidad. Lucas 4:18 recoge las palabras que él mismo leyó del profeta Isaías. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». La misión de sanar y liberar estaba ligada directamente a la unción del Espíritu. Allí donde el Espíritu se manifiesta, los corazones heridos encuentran consuelo, las mentes oprimidas son liberadas y los cuerpos enfermos reciben restauración. La autocuración, desde esta perspectiva, no depende del esfuerzo humano, sino de la obra continua del Espíritu que habita en los creyentes. El apóstol Pablo también explica esta verdad en Romanos 8:11. «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Aquí se revela que la misma fuerza que venció la muerte y resucitó a Cristo es la que actúa en quienes tienen al Espíritu. Esa vivificación no es solamente una promesa futura de resurrección, es también una acción presente que restaura los cuerpos mortales, fortaleciendo, renovando y sanando. El secreto de la autocuración se manifiesta cuando reconocemos que la vida del Espíritu no es algo distante, sino una realidad que habita en nosotros. La Escritura muestra además que el Espíritu Santo no solo trae vida, sino que también limpia y purifica. En Tito 3:5 se nos recuerda que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación es clave en el proceso de restauración interior.
porque muchas de las dolencias que enfrentamos provienen de pensamientos dañinos, emociones desordenadas y heridas profundas. El Espíritu actúa como un río que limpia, purifica y renueva, y en ese proceso la sanidad comienza a manifestarse también en el cuerpo. Jesús comparó la obra del Espíritu con el agua que sacia la sed más profunda. En Juan 7:38-39 declaró: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El agua viva que fluye del interior no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo, que no solo sacia la sed espiritual, sino que refresca y revitaliza cada aspecto de la vida. Esa corriente interior se convierte en un manantial de sanidad, porque donde hay agua viva, la sequedad desaparece y la vida florece. El apóstol Pablo añade otra dimensión al hablar del Espíritu como aquel que produce fruto en la vida del creyente. En Gálatas 5:22-23 se enumeran los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son como medicina preventiva para el alma, porque cada uno de ellos contrarresta las raíces que producen enfermedad. El amor reemplaza el odio, el gozo vence la tristeza, la paz disuelve la ansiedad. Cuando el Espíritu produce estos frutos, el corazón encuentra equilibrio, y ese equilibrio repercute en la salud del cuerpo. La autocuración no se trata solo de sanar lo dañado, sino de vivir en un estado donde el Espíritu mantiene la vida en constante renovación. En el libro de Hechos, la manifestación del Espíritu trajo señales de poder, pero también produjo una comunidad donde había unidad, gozo y cuidado mutuo. Esa atmósfera espiritual generaba salud. Hechos 5:16 relata que, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No era la capacidad humana de los apóstoles, era la presencia del Espíritu que obraba en medio de ellos. La misma realidad sigue siendo vigente. Cuando el Espíritu se derrama, la sanidad se manifiesta como señal de su poder y de su amor. El profeta Isaías describió el efecto del Espíritu con imágenes de renovación en la creación. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Donde había aridez surge fertilidad, donde había muerte brota vida. Esta es la obra del Espíritu en el interior humano: transformar un corazón seco en un manantial, cambiar la desesperanza en fuerza y la enfermedad en restauración. Finalmente, en Apocalipsis 22 se nos ofrece una visión de la plenitud de esta obra. El río de agua de vida, que procede del trono de Dios y del Cordero, corre en medio de la ciudad, y a cada lado está el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este cuadro final nos recuerda que la sanidad definitiva brota del Espíritu que fluye eternamente desde el trono de Dios. Hoy ya tenemos acceso a esa corriente porque el Espíritu Santo habita en los creyentes y su presencia es la garantía de que la vida de Dios actúa dentro de nosotros. Así comprendemos que el Espíritu Santo no es un complemento en el proceso de sanidad, es la fuente misma de la vida que restaura. Su presencia es la que vivifica los cuerpos mortales, limpia las heridas del alma y produce los frutos que preservan la salud integral. En él está la clave de la autocuración, porque sin su soplo la vida se apaga, pero con su obra constante el ser humano experimenta renovación, plenitud y fuerza para vivir conforme al propósito divino. La obediencia a Dios es más que un acto de disciplina religiosa. Es un principio de vida que guarda el alma, fortalece el cuerpo y abre camino a la sanidad integral. Desde el principio, la Escritura muestra que cuando el ser humano escucha y sigue las instrucciones divinas, encuentra bienestar, y cuando se aparta de ellas, experimenta ruina.
En Éxodo 15:26 el Señor declaró a Israel: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La salud aquí está vinculada directamente a la obediencia. Dios se presenta como sanador, pero también establece que la vida en plenitud se sostiene bajo la guía de su palabra. El salmista comprendía este principio cuando escribió: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112, 1. El temor reverente y la obediencia producen bendición, no como un castigo o recompensa arbitraria, sino como un diseño natural de la vida en Dios. Así como un instrumento solo funciona correctamente cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante, el ser humano alcanza su plenitud cuando vive según la voluntad de su Creador. La desobediencia rompe la armonía interior, genera confusión, abre puertas al pecado y a la enfermedad. La obediencia restaura el orden y permite que la vida fluya en abundancia. Jesús mismo enseñó que la obediencia es la expresión más alta del amor y también el camino hacia la plenitud. En Juan 14:23 dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La promesa es clara: quien guarda la palabra recibe la presencia de Dios habitando en su vida. Y donde Dios habita no puede permanecer la enfermedad ni el caos. La obediencia abre la puerta a la morada divina, y en esa morada hay paz, fuerza y sanidad. El pueblo de Israel experimentó las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a lo largo de su historia. Deuteronomio 28 detalla las bendiciones que acompañan a quienes obedecen: abundancia, protección, prosperidad y salud. Pero también advierte de las maldiciones que siguen a la desobediencia, entre ellas enfermedades y sufrimientos. Este contraste no es una amenaza, es una revelación del principio espiritual que rige la vida. Obedecer a Dios es caminar en la senda de la salud integral. La obediencia no debe verse como una carga, sino como un escudo. Al seguir los mandamientos, el corazón se preserva de la culpa. La mente se libra de la confusión y el cuerpo se protege de prácticas destructivas. Proverbios 3, 7-8 lo resume así: Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí la obediencia se presenta como una medicina que fortalece lo físico y lo espiritual, mostrando que el camino de la autocuración pasa inevitablemente por rendir la voluntad a Dios. Por eso, comprender la obediencia como un estilo de vida es entender que la sanidad no se trata solo de un milagro puntual, sino de permanecer en el diseño de Dios cada día. La verdadera autocuración no consiste en buscar soluciones momentáneas, sino en alinearse con la voluntad divina, viviendo de manera que la paz de Dios gobierne el corazón. Su palabra guíe cada decisión y su espíritu renueve constantemente la vida. En esa obediencia diaria se encuentra el secreto de la salud integral que Dios ha prometido a quienes le siguen. La revelación del secreto de la autocuración no nos conduce únicamente a un alivio temporal, sino a un encuentro profundo con el propósito eterno de Dios. La sanidad que Él promete no es un fin en sí misma, sino un medio para que nuestra vida sea testimonio de su gloria. Cuando comprendemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, descubrimos que cuidar de él y permitir que sea restaurado es parte de nuestra misión espiritual. Primera de Corintios 6, 19-20 nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La verdadera autocuración no se reduce a recuperar fuerzas, sino a consagrar esas fuerzas renovadas para servir
y amar con mayor entrega. Dios no sana solo para que vivamos más, sino para que vivamos mejor, con un corazón dispuesto a reflejar su luz en medio de un mundo herido. Esa es la mayor revelación. La sanidad que viene de Dios nos transforma en instrumentos vivos de esperanza y bendición para otros.